Revelaciones sorprendentes. Tras estudiar 8 meses en el extranjero, ella vuelve y descubre un oscuro legado familiar que cambiará su vida para siempre. Mariana llegó a su hogar con la mente bulliciosa. Su risa, la misma que resonaba con fuerza cuando era niña, se había vuelto un sonido distante. La alegría de ser recibida por su familia y amigos en el barrio popular fue un regalo envuelto en una maraña de emociones contradictorias. La gente la aclamaba como la inteligente, la que traía orgullo a casa. Sin embargo, bajo esa luz, resplandece un oscuro resentimiento. Quería compartir sus vivencias, no ser un trofeo en la vitrina familiar. Mientras su madre colocaba la mesa con las delicias que siempre soñó en el extranjero, Mariana no podía dejar de pensar en el legado que le ofrecían sus raíces. ¿Qué tan lejos debo llegar para seguir adelante?, se cuestionó, lidiando en su interior con una lucha que nadie parecía ver. En ese instante, la risa se transformó en ecos de viejos recuerdos. ¿Era esa la felicidad que buscaba? El desvío de sus pensamientos la llevó a descubrir un murmullo que corría entre las paredes del hogar. Las conversaciones de su madre la asaltaron como cuchillos. La pérdida de la propiedad familiar. Un despojo que resonaba con injusticia a través de generaciones. La casa de su infancia, llena de risas y juego, ahora se desvanecía, dejando solo soledad y dolor. Con cada palabra, su estómago se retorcía en su lugar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras las voces de su madre y sus amigas se entrelazaban alrededor de ella, formando un nudo en su pecho, Mariana no pudo evitar recordar las enseñanzas de su abuela. La lucha por la verdad y la justicia eran sus pilares. ¿Cómo podía reconciliar una herencia que pesaba tanto sobre sus hombros? Todo en su vida había sido una búsqueda de conocimiento, un camino que ahora se bifurcaba entre la ambición personal y la lealtad familiar. El hallazgo de un viejo documento que su madre le mostró la sumió en una confusión mayor. La posibilidad de reclamar la propiedad familiar se presentaba como una espada de doble filo. ¿Valía la pena afrontar el riesgo que eso implicaba? Su futuro se dibujaba incierto entre la llamada hacia lo académico y la arraigada necesidad de defender su legado. Pero, ¿qué hay de mi propia historia?, se preguntaba, sintiendo la presión montarse como una tormenta en su interior. Con cada paso que daba por las calles polvorientas, las memorias de su pasado luchaban por cobrar vida. Puede sucumbir al dolor de su abuelo y a la oscuridad de su historia. La búsqueda de la verdad comenzaba a asomarse, empujándola hacia una encrucijada de donde no había escape. En su mente, los rostros de su familia aparecían entrelazados con la imagen de un profesor, un mentor que una vez le habló sobre el derecho territorial. Esa referencia se convertía en la luz en su camino, pero también un gran peso que señalaba el inicio de su batalla interna. Los ecos de la historia familiar resonaban cada vez más fuerte. ¿Realmente estaba dispuesta a afrontar lo que eso significaba? La carga ahora era inmensa, y Mariana sabía que este camino sería solo el inicio de un viaje lleno de conflictos, decisiones difíciles y la búsqueda de la verdad que daría sentido a su existencia. La vida nunca había sido tan compleja como lo era ahora, y la inquietud de lo desconocido acechaba, deseosa de cobrar su atención por completo. La realidad de Mariana se fragmentaba a medida que iba asimilando el peso de su legado familiar. Las noches en vela comenzaron a ser su compañera constante. Los pensamientos la asaltaban sin piedad. ¿Cómo se defiende una historia que nunca ha tenido voz?, se preguntaba en la penumbra de su habitación, aferrada al viejo documento que prometía reavivar las llamas de la ancestral injusticia. Un día, con una determinación renovada, decidió buscar al profesor que había sido su mentor.
La perspectiva de una conversación con él la llenaba de nerviosismo, pero percibía que era un paso necesario, una guía en este terreno desconocido. La universidad estaba repleta de recuerdos y lecciones, pero en aquel momento solo había una cosa en su mente: cómo transformar su dolor en acción. En el camino hacia el aula de su antiguo profesor, Mariana pensó en todas las oportunidades que había tenido lejos de casa. Aprendió de culturas y técnicas modernas que hacían eco de su propia historia. Comprendió ahora que su educación no solo era una cuestión personal, sino una herramienta que debía aprovechar para equilibrar las sombras de su pasado con el futuro que deseaba construir. La puerta del aula se abrió y el aroma del café recién hecho le ofreció un recibimiento acogedor. El profesor, al verla, sonrió con un brillo en los ojos. «Mariana, después de tanto tiempo, ¿qué te trae de vuelta?», preguntó, generando en ella un torrente de emociones. Sin titubear, le expuso la situación, el legado de su familia, las pérdidas y el deseo de reivindicación. «Tu lucha no solo es legal, es también emocional», replicó él, y Mariana sintió que en su voz había un reflejo de su propia tormenta interna. «Debes prepararte, porque reclamar un legado implica enfrentarte a batallas más profundas que las que imaginas. La historia puede ser dura, pero también puede ser tu aliada si decides escribirla de nuevo». Sus palabras resonaron en su mente como un eco que la impulsaba hacia adelante. Esa conversación cambió su perspectiva. Mariana descubrió nuevas áreas del derecho que unían su historia familiar con las herramientas que había adquirido en su formación académica. En su mente, un mapa se dibujaba entre las facetas de su educación y sus raíces. Decidió profundizar, investigar más sobre la historia de su familia, pero también sobre los derechos territoriales que podrían ayudarla a recuperar el hogar por el que su familia había luchado. Así, se adentró en bibliotecas, viejas crónicas y testimonios, enfrentándose a la ignorancia que rodeaba su historia. A medida que avanzaba, sus habilidades se pulían. La búsqueda del conocimiento se transformó en un motor que la empujaba a seguir adelante, a no rendirse a la adversidad. Y al hacerlo, empezó a vislumbrar talentos ocultos. Su capacidad para conectar a las personas y sus habilidades comunicativas se convirtieron en herramientas tanto para la investigación como para la defensa de su causa. Sin embargo, a medida que se acercaba a la posibilidad de restaurar la propiedad familiar, el temor al fracaso comenzaba a ser un adversario formidable. La presión de su familia, las expectativas y el riesgo de decepcionarlos pesaban sobre sus hombros. Ella sabía que debía decidir si seguir adelante o dar un paso atrás. En esas reflexiones, mientras sus manos temblaban sostenido el viejo documento con fuerza, Mariana se percató de que el verdadero desafío no serían los otros, sino su propia percepción de sí misma. ¿Era capaz de hacerse oír? La mente de Mariana rebotaba entre la determinación y la duda. El camino parecía bifurcarse, y el eco de la historia familiar se intensificaba. Justo en el instante en que sintió que comenzaba a vislumbrar una estrategia clara, la sombra de un antiguo enemigo familiar se cernió sobre ella, poniendo a prueba todo lo que había construido. ¿Realmente estaba lista para enfrentar lo que vendría? El momento clave se acercaba. ¿Sería capaz de reclamar no solo un hogar, sino toda una identidad? La batalla por su verdad apenas estaba empezando, y las decisiones más difíciles estarían a la vuelta de la esquina. De regreso en su ciudad, después de 8 meses de intensos estudios en el extranjero, Mariana encontró la realidad casi irreconocible. La nostalgia de las calles que había dejado atrás se mezclaba con la frescura del conocimiento adquirido. Sin embargo, una sombra persistente la acompañaba: el temor de que todo lo aprendido no fuera suficiente para salvar su legado. Apenas cruzó el umbral de su hogar, el peso de la historia familiar le golpeó como un eco. Buscaba respuestas, sí, pero también esperaba que su familia le brindara apoyo. Sin embargo, en vez de un ambiente de aceptación, se encontró con miradas vacías y murmullos a sus espaldas. Era evidente que la indiferencia se había apoderado de su familia. Esa poca fe que mostraban en su capacidad para afrontar la difícil tarea de restablecer su historia la desalentaba. Mariana decidió que era momento de actuar. Necesitaba demostrar que su viaje formativo no había sido en vano. Se sumergió en su investigación,
desenterrando archivos, consultando documentos y realizando entrevistas con ancianos de la comunidad que atesoraban historias olvidadas. El conocimiento renovado le dio armas a su discurso. Al mismo tiempo, su habilidad para tejer conexiones se convertía en un recurso invaluable para acercarse a los más reacios. Una noche, mientras organizaba antiguos registros de su familia, tropezó con un documento inesperado, una carta que revelaba un vínculo inesperado con un antiguo adversario legal de su familia. El sudor le cubrió la frente. Sabía que enfrentar a esta figura requeriría mucho más que solo determinación. La revelación se convirtió en una mezcla de confusión y claridad. Si el enemigo era alguien de su círculo, significaba que había más en juego de lo que había imaginado. Con una mente inquieta, se sentó con su laptop y comenzó a elaborar un plan. Era el momento de construir puentes en lugar de muros. Al día siguiente, convocó una reunión con miembros de su familia, rompiendo el silencio que había envuelto sus conversaciones. Con convicción, presentó la carta y su análisis sobre la implicación que podía tener para su caso. La respuesta de su familia fue fría, pero su intento de confrontar la falta de confianza fue un paso audaz y necesario. «No soy la niña que solo se queda callada», les dijo con firmeza. Sus palabras resonaron en el aire pesado de la sala. «He aprendido que nuestra historia es más fuerte de lo que nos han hecho creer». La inercia familiar estaba empezando a romperse, aunque las miradas escépticas aún predominaban. El desafío no solo era emprender una lucha legal, sino también sostener una batalla emocional dentro de ella misma. La duda y la inseguridad seguían acechando, cuestionando su capacidad para avanzar. Sin embargo, había algo diferente en el aire. Nuevas experiencias le habían proporcionado una perspectiva fresca sobre la resiliencia. Conforme pasaban los días, cada pequeña victoria se transformaba en un ladrillo en el edificio de su fortaleza personal. Saber que había una historia más amplia, que un legado más allá de su propia narrativa luchaba por ser escuchado, la llenaba de propósito. Cercana al momento de presentar su caso ante las autoridades, Mariana comenzó a visualizar el escenario. La voz de su familia resonaba en su mente, como un recordatorio de que la presión era real, pero su deseo por defender lo que era suyo se tornaba más fuerte. Sin embargo, cuando pensó que los escalones hacia el éxito estaban claros, un mensaje inesperado cambió el rumbo de todo. Era un contacto del viejo rival, ofreciendo una reunión. ¿Cómo podría interpretar esta jugada? ¿Era una trampa o una oportunidad genuina? Se encontró ante un nuevo dilema. ¿Debería arriesgarse a abrir una conversación con el enemigo que siempre había pretendido eliminar su legado? En el fragor de su determinación, Mariana encaraba la incertidumbre con valentía. La primera prueba se avecinaba, y todo giraría en torno a la decisión que tomaría. La encrucijada estaba planteada. ¿Paz o guerra? Lo que estaba en juego podría definir no solo su futuro, sino el de toda su familia. Mariana inhaló profundamente, preparándose para el desafío que definiría su camino. El timbre de su teléfono vibró en su mano. El eco de esa oferta resonaba como un golpe en su pecho. Mariana sintió el sudor acumularse en su frente. La idea de sentarse cara a cara con alguien que consideraba un adversario, un antagonista en su narrativa personal, le llenaba de nerviosismo y adrenalina. Había aprendido a afrontar desafíos en el extranjero, pero lo que se presentaba ante ella ahora era un laberinto de emociones y decisiones que superaba todo lo previamente vivido. Pasó la noche despachando el insomnio, sopesando las posibilidades. Sin duda, recibir esa invitación significaba que su rival estaba dispuesto a dialogar, lo que podría abrir la puerta a una solución pacífica. ¿Pero podía realmente confiar en él? La balanza de la desconfianza se equilibraba con la esperanza de que su disposición a negociar pudiera ofrecerle una salida menos conflictiva. La mañana llegó con la luz del sol resaltando cada sombra en su mente. Después de ducharse, se miró al espejo y notó que sus ojos brillaban con un destello de determinación. Las dudas aún la acechaban, pero había algo diferente. Se recordó que su viaje no solo le había enseñado a investigar, sino a confiar en su propia intuición y juicio. Si no abordo esto, nunca sabré, se dijo a sí misma. Decidida, aceptó la reunión, programando un encuentro en una cafetería cercana al despacho de su rival. Al entrar, se sintió como una actriz en un escenario.
El ambiente estaba impregnado de un aire de tensión que casi podía tocar. Se sentó en una mesa, revisando mentalmente todas las estrategias aprendidas: escuchar, observar y mantener la mente abierta. Cuando él llegó, la presencia de su antigua adversaria llenó el espacio de inmediato. Su mirada era astuta, pero Mariana vio más allá de las apariencias. La conversación comenzó con formalidades, pero mediante preguntas incisivas y respuestas calculadas, ella fue proyectando sus argumentos. Se dio cuenta de que su formación y su firmeza habían preparado el terreno para un intercambio mucho más profundo que una simple negociación. La charla rápidamente se adentró en territorios complicados. Él abrió la puerta a sus propias inquietudes sobre la disputa ancestral que había en juego, y de repente, la historia de sus familias se convirtió en un paisaje compartido de traumas y sufrimientos pasados. Mariana sintió que sus corazones resonaban en la misma frecuencia, y por un momento, las antiguas rivalidades se desvanecieron. Ella no estaba allí para revivir rencores, sino para buscar comprensión y protección del legado que ambos compartían, aunque de maneras diferentes. Sin embargo, algo en él la hizo fruncir el ceño. Habló de su deseo de reparar el daño, pero su mirada contenía una estrategia oculta. Mariana podía ver el juego quedando entre ellos como una polvareda densa. Hubo un instante de vulnerabilidad, y en su interior se disparó una alertante sensación de desconfianza. Al terminar la charla, había logrado lo que pensaba imposible: un acercamiento hacia la paz. Aún así, una semilla de incomodidad germinaba en su mente. La revelación de que su rival podía compartir un interés legítimo no borraba la historia de familiaridad que tenían. ¿Podía ella arriesgarse a confiar en él sin perder de vista su objetivo final? Cuando abandonó la cafetería, Mariana sabía que había conseguido un primer paso. Pero, al tiempo que el camino se abría ante ella, las dudas sobre las verdaderas intenciones de su oponente la acechaban. Esa reunión había representado una posibilidad de resolución, pero también sembró un dilema moral crucial en su camino. ¿Podía dar un paso hacia la paz sin traicionar su causa? ¿O se estaba aventurando en las aguas profundas de una traición disfrazada de reconciliación? A medida que cruzaba la calle, el miedo y la incertidumbre intercalaban su camino. El siguiente paso era necesario, pero su mente clamaba claridad para poder definir correctamente su camino. Con cada latido, la distancia entre su presente y futuro se comprimía, sabiendo que los próximos días podrían definir su legado y la historia que había decidido rescatar. La verdadera decisión la aguardaba en la intersección entre la confianza y la estrategia. El reto apenas comenzaba. Pasaron días desde aquel encuentro crucial en la cafetería, y el eco de la conversación seguía resonando en la mente de Mariana. La vida cotidiana la envolvía, pero sus pensamientos permanecían atrapados en los fragmentos de palabras y miradas que había compartido con su rival. Cada interacción, cada gesto de él, se volvía más analítico en su cabeza. Reflexionaba sobre si realmente había encontrado un camino hacia la reconciliación o si estaba cayendo en una trampa sutil. En su trabajo, Mariana se sumergió en proyectos que parecían olvidarse de su propio conflicto interno. Se entregaba a las tareas diarias, tratando de encontrar satisfacción en el avance profesional. Sin embargo, había una inquietud latente que no se desvanecía. Se dio cuenta de que había crecido como persona en esos 8 meses en el extranjero, su perspectiva había cambiado y las lecciones aprendidas le exigían más de lo que era capaz de enfrentar en su vida actual. Un día, al entrar a la oficina, se encontró con su jefe, quien le entregó un documento clasificado para que lo revisara. Al abrirlo, una información sorprendente atrapó su atención. Una resolución que podría interferir en las negociaciones que había empezado a construir con su rival. Era un análisis detallado que implicaba riesgos significativos para ambas partes. Los intereses del pasado se intensificaban, y su rival no era el único que poseía un interés oscuro en lo que estaba en juego. Mariana, al leer las implicaciones, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se enfrentó a una encrucijada. Revelar su hallazgo podría dar fuerza a su causa, al mismo tiempo que desataría un conflicto abierto con su rival, quien había mostrado un atisbo de buena fe. Volvió a considerar la naturaleza de su relación. ¿Podía permitirse el lujo de seguir adelante con ese diálogo que había empezado?
¿O la verdad revelada lo convertiría todo en polvo y cenizas? La confianza que había comenzado a construir se situaba en la cuerda floja y, al mismo tiempo, el deseo de redimir un legado familiar absorbía cada uno de sus pensamientos. Ella sabía que la estrategia extendía más allá de una simple negociación. Se trataba de navegar por la verdad y la ética, cuestionando su propio compromiso. Con cada página que leía del documento, sentía cómo sus bolígrafos se volvían más pesados en su mano. Frases clave resonaban en su mente mientras se dirigía a casa esa noche. Los secretos oscilarían entre la traición y la verdad. La integridad de sus intenciones se enfrentarían a la vorágine de un pasado que nunca había permitido que la definiera por completo. Mientras sorbía un café cargado, Mariana tomó una decisión que podría cambiarlo todo. Se sentiría más fuerte si decidía actuar con transparencia. Si de verdad quería construir un puente hacia la paz, debía enfrentar los miedos que la atormentaban. El miedo había dominado su vida lo suficiente. Era hora de intercambiarlo por el poder de la autenticidad. Pero las voces del pasado serían difíciles de silenciar. Mientras se preparaba para dar el siguiente paso, un mensaje imprevisto iluminó la pantalla de su teléfono, haciéndola detenerse en seco. Era un recordatorio de su encuentro anterior, pero esta vez contenía un matiz distinto. La verdadera negociación comienza ahora, decía el mensaje. Las dudas regresaron con fuerza. ¿Quién estaba realmente en juego y qué estaba dispuesta a arriesgar para alcanzar su meta? Ninguna de sus decisiones anteriores la había llevado a este punto de inflexión. Sin embargo, la urgencia de una revelación empujaba su conciencia hacia adelante. Mariana enfrentaría a su rival de una manera que ninguno de los dos esperaba. El ritmo de su corazón se aceleró, recordándole que cada movimiento contendría el peso de su verdad. Decidida a actuar, se dio cuenta de que estaba a punto de entrar en una arena en la que la estrategia se convertiría en su aliada más poderosa, sancionando sus propios valores. La pregunta pendía en el aire. ¿Podría desmantelar las viejas estructuras sin desmoronar el futuro que ambos deseaban construir? Bajo la presión de su decisión inminente, Mariana se sintió lista para avanzar. Sin embargo, las sombras del pasado y el eco de la traición aún la acompañaban, despertando un dilema que, al parecer, estaba lejos de resolverse. ¿Sería capaz de encontrar el equilibrio entre verdad y poder? ¿O se vería atrapada en un juego de ajedrez emocional donde las pérdidas podrían ser irremediables? Al alzar la vista, se dio cuenta de que el viaje apenas comenzaba y que la línea entre la confianza y la estrategia era más delgada de lo que había imaginado. El día siguiente amaneció gris, reflejando el tumulto emocional que había empezado a gestarse en la mente de Mariana. En la oficina, el ambiente parecía tenso, como si todos los colegas fueran conscientes de su lucha interna. Mariana se concentró en su escritorio, rodeada de documentos y cifras que, por momentos, parecían abstraerla de sus deseos contradictorios. Su mente viajaba entre la lealtad hacia su entorno profesional y el impulso inquebrantable por desmantelar lo que había sido su vida hasta ahora. Cada correo electrónico que llegaba parecía un recordatorio del futuro incierto que la aguardaba. Decidida a concretar su acercamiento a su rival, optó por una estrategia que desafiara su esencia misma. La apertura total era una táctica arriesgada, una que probablemente revelaría no solo sus propias vulnerabilidades, sino también las del otro. Mariana tomó aire y costuró un borrador de mensaje. Cada palabra era elegida con cautela, sopesando sus efectos. No podía permitirse el lujo de ser imprudente. A las pocas horas, mientras el reloj marcaba el mediodía, recibió respuesta. Su rival aceptó la reunión propuesta sin muchas palabras. La inmediatez de su respuesta la sorprendió, pero también encendió una chispa de incertidumbre. ¿Sería un gesto genuino o una maniobra de manipulación? El encuentro estaba citado en un café distinto, en un área más tranquila de la ciudad. A medida que se acercaba, el eco de la conversación anterior se teñía de las sombras que la historia compartida dejaba en cada esquina de su mente. Mariana se sintió, por un lado, poderosa, pero al mismo tiempo vulnerable. La victoria que buscaba parecía entrelazada con una gran responsabilidad. Al llegar, vio a su rival esperando. Se veía expectante, no como un adversario, sino como alguien que también estaba a la caza de respuestas. Una chispa de empatía encendió en Mariana.
Por un instante, imaginó a este hombre como otro ser humano atrapado en un mundo de imperativos y decisiones difíciles, pero pronto la tensión volvió a adueñarse de su ser. Comenzaron la reunión y a pesar del peso del pasado, Mariana se prometió escuchar antes de hablar. Las palabras del otro fluyeron, envolviendo la conversación en un aire de sinceridad. Sin embargo, cada afirmación era una hoja afilada que podría cortar su nuevo vínculo. Cuando reveló su hallazgo sobre las negociaciones secretas, el rostro de su rival cambió por completo. Allí, frente a ella, no solo tenía un compañero de batallas, sino a un hombre que era, en su esencia, un reflejo distorsionado del mismo dilema moral que la consumía. El intercambio que siguió desnudó cada una de las tensiones que ambas partes habían estado cultivando. Mariana se vio enfrentada a la posibilidad de que, a pesar de sus diferentes intereses, existía un terreno común en el deseo de combatir viejas jerarquías y salir adelante. Sin embargo, la pregunta crucial seguía sin respuesta. ¿Podían realmente confiar el uno en el otro después de todo lo que había pasado? Mientras la tarde comenzaba a desvanecerse, Mariana sintió que se desbordaba en un nuevo camino de luz y sombras. Las revelaciones comenzaron a transformar no solo sus percepciones del otro, sino de sí misma. Era un lugar peligroso, el que ahora habitaba, y aunque el camino se abría, sus peores temores no la dejaban en paz. La decisión final de cómo proceder enfrentaba lo mejor y lo peor de ella, la necesidad de sinceridad y la posibilidad de traición. El estómago se le retorcía, pero algo en su interior la empujaba a seguir adelante. Mientras se despedían, le envió un mensaje mental de alerta. La verdad estaba al acecho, amenazando con esparcirse, pero también ofreciendo el potencial de una nueva alianza. Mientras la incertidumbre sobre su futuro con aquel rival llenaba su mente, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. No todas las verdades nos liberan. Con esa frase resonando en su cabeza, Mariana entendió que el siguiente paso que daba no solo definiría su relación con él, sino que también marcaría su verdadero crecimiento en el mundo en el que se movía. Ya no había marcha atrás. Mariana debía decidir en qué tipo de verdad deseaba fundar su camino hacia el futuro. Mariana se despertó con la sensación de que el peso de la decisión que había tomado comenzaba a transformar su vida. Esa mañana se sintió más ligera, como si una brisa renovadora hubiera soplado a través de su ser. Sin embargo, la claridad mental que anhelaba no era completamente accesible. A pesar de sus determinaciones, la realidad del enfrentamiento con su rival aún reverberaba en su interior. Con cada paso que daba hacia la oficina, su mente bombardearía con preguntas inquietantes sobre su futuro. ¿Había dado un paso hacia la cooperación o hacia la traición? Con cada interacción, podía sentir la necesidad de salir de la sombra de lo que había sido, y eso implicaba no solo el desmantelamiento de su relación con su rival, sino también la reevaluación de su identidad profesional. Aún debía lidiar con las dudas internas que la asediaban. Al llegar al trabajo, la atmósfera se sentía diferente. La luz que entraba por las ventanas era más cálida, pero la tensión en el aire seguía presente. Había intentado ignorar, por un breve momento, las miradas inquisitivas de sus compañeros, quienes habían notado su cambio. Mariana se sintió más fuerte, pero también más vulnerable. Sin embargo, estaba decidida a ser abierta sobre su nueva perspectiva. Comunicó a su equipo que la organización necesitaba ofrecer un espacio seguro donde pudieran discutir nuevas ideas y propuestas sin temor a represalias. La respuesta fue mixta. Algunos aplaudieron la iniciativa, mientras que otros mostraron escepticismo. Mariana sintió el impacto inmediato de sus palabras, como si hubiera arrojado una piedra en un estanque. La incertidumbre sobre el futuro comenzaba a manifestarse. A medida que los días pasaban, Mariana se acercó a sus compañeros del equipo. Buscó en cada conversación un destello de sus habilidades latentes. Los animó a expresar sus ambiciones y temores. Notó que, al compartir su vulnerabilidad, los demás también estaban dispuestos a abrirse. Había algo profundamente liberador en ese intercambio. Sin embargo, el temor a una traición seguía sobrevolando en su mente.
Una mañana, mientras revisaba un proyecto en el que había estado trabajando, recibió un correo de su rival. En él, se proponía una colaboración inesperada para abordar un problema que ambas partes habían dejado de lado. La calidez que había sentido durante su última reunión parecía haberse evaporado y la desconfianza se instaló en su corazón. ¿Podía realmente confiar en él? Por un lado, la necesidad de avanzar podría dar paso a una relación productiva, pero por otro, la historia que compartían era como un rayo que podría romper la alianza en cualquier instante. Se encontró en un dilema moral intenso. ¿Era esta una invitación a confiar, o más bien un ardid para desestabilizarla aún más? La preocupación mínima que había dejado que la invadiera comenzaba a convertirse en un grito interno. Necesitaba respuestas. Era evidente que la única manera de avanzar era confrontar su verdadero deseo de colaborar. Con esa resolución, Mariana aceptó la propuesta de su rival. Estaba dispuesta a explorar el impacto de esta nueva alianza, sabiendo que este era un paso crucial en su viaje hacia la verdad. Mientras redactaba su respuesta, una sensación de determinación despertó en ella. Era hora de enfrentar una nueva realidad más allá de sus propios límites. Con cada palabra escrita, su confianza crecía, y podía sentir esa transformación personal tomando forma. La idea de colaborar se convertía no solo en un camino profesional, sino en una herramienta de autodescubrimiento, pero también sabía que el juego estaba lejos de terminar. Las sombras de la duda aún acechaban, y su rival seguía siendo un factor impredecible. Su mente tenía claro que debía mantenerse alerta. Mientras enviaba el correo, la frase de aquel mensaje seguía resonando. No todas las verdades nos liberan. Preguntarse sobre la verdad de su propia relación con su rival la llevó a una incógnita mayor. ¿Qué pasaría si la verdad más profunda de todas estuviera impulsando su evolución personal, pero también lo que podría hacerla caer en sus propios engaños? Cuando el teléfono sonó de nuevo, otra notificación capturó su atención. La verdad puede parecer una carga, pero debido a ella serás más fuerte. Mariana sintió su pulso acelerarse. Algo se acercaba, y su vida estaba a punto de dar otro giro inesperado. La verdadera batalla por el control de su destino estaba a punto de comenzar. El regreso a la oficina fue como un viaje al pasado para Mariana. Todo se sentía familiar y a la vez extraño, un eco de sus antiguas inseguridades que aún resonaban en su mente. La experiencia en el extranjero había sido transformadora. Había abrazado nuevas perspectivas, aprendido a relacionarse con diferentes culturas y, sobre todo, había conseguido enfrentar sus propios miedos. Pero, al mismo tiempo, había dejado el espejismo de una antigua Mariana que temía abrirse completamente a los demás. Habían pasado 2 semanas desde que aceptó la propuesta de su rival, y esos días se convirtieron en un campo de pruebas constante. Al principio, la colaboración fue titubeante. Cada reunión estaba cargada de un aire incómodo, como si la historia que compartían continuara pesando sobre ellos. Pero a medida que compartían estrategias y discutían ideas, Mariana empezó a vislumbrar una posible sinergia. Era como si sus esfuerzos juntos comenzaran a moldear una nueva identidad profesional. Lo que había comenzado como un cruce de miradas desafiantes se transformó lentamente en un diálogo constructivo, aunque a menudo se encontraba en conflicto interno entre el deseo de demostrar su fuerza y la necesidad de ser vulnerable. Su rival parecía estar jugando una partida similar. Durante una junta, notó que él también se mostraba relutante a revelar sus propios miedos. Era un juego delicado, pero Mariana comenzaron a construir puentes que habían estado a punto de desmoronarse. En la noche anterior a una presentación crucial, Mariana se sentó sola en su cocina, rodeada de papeles y gráficos, sintiendo el peso del momento en sus hombros. Su mente divagaba. ¿Realmente estaba haciendo lo correcto al colaborar con alguien que había sido su adversario? La verdad que había comenzado a forjarse en su interior era más profunda de lo que había imaginado. ¿Sería esta una oportunidad de crecer a partir de una experiencia tensa? ¿O simplemente una trampa en la que caería de nuevo? La presentación se acercaba, y Mariana sentía que el éxito o el fracaso de esta alianza dependía de su capacidad para dejar de lado sus dudas.
Si quería que el equipo confiara en esta nueva dinámica de trabajo, tenía que dar el paso hacia el liderazgo, dejando que el miedo al fracaso se desvaneciera. Con esta reflexión en mente, empezó a decidir cómo quería enfocar su participación en la reunión. Al día siguiente, mientras se preparaba, se sintió más conectada consigo misma. El dolor de los viejos conflictos estaba cediendo terreno ante un nuevo sentido de propósito. La presentación, una mezcla de datos y testimonios, sería la culminación de lo que había aprendido durante sus meses en el extranjero, pero no solo eso, sería el reflejo de su nueva fortaleza. En la sala de reuniones, el ambiente era palpable. Con su rival a su lado, Mariana comenzó a hablar, su voz resonando con más confianza de lo que se sentía internamente. Había un reto en sus ojos y un brillo en su mirada que le conferían autenticidad. Mientras el impacto de sus palabras se manifestaba en los rostros de sus compañeros, se dio cuenta de que había superado una de sus barreras más grandes, la necesidad de aprobación. Sin embargo, cuando la presentación alcanzó un punto culminante, la puerta se abrió bruscamente y un nuevo personaje entró en la sala. Una figura del pasado, alguien que había jugado un rol crucial en su trayectoria profesional, apareció inesperadamente. Mariana sintió que el aire se tornaba pesado, sus inseguridades resurgieron. Aquella visita repentina le susurró de inmediato que su viaje de autodescubrimiento estaba lejos de terminar. Tenía que confrontar su pasado a la luz de una nueva realidad que estaba buscando construir. Mientras la figura se acercaba, una intensa sombra de incertidumbre cruzó su rostro. El momento crítico que había preparado estaba a punto de transformarse en un desafío que podría poner en riesgo todo lo que había logrado. Mariana tuvo que decidir si continuar con su nuevo camino o abandonar esa lucha interna y regresar a lo conocido. ¿Qué respuesta daría a la historia que estaba empeñada en cambiar? Mariana sintió cómo el tiempo se detuvo. La figura que había interrumpido su presentación era su antigua mentora, la chispa que había encendido su pasión por la industria años atrás. En un instante, sintió que todos sus logros recientes se evaporaban como el aire de una burbuja, dejándola paralizada en un mar de recuerdos y emociones contradictorias. Un torrente de preguntas la asaltó. ¿Qué quería? ¿Por qué había regresado justo en ese momento crucial? La mirada de su mentora, llena de expectativas y posiblemente decepción, la obligó a cuestionar no solo sus decisiones laborales, sino también su crecimiento personal. ¿Era realmente esa nueva Mariana, libre de inseguridades y dispuesta a correr riesgos? Mientras su rival, aún a su lado, la observaba con curiosidad, Mariana sintió la presión de demostrar que no era la misma de antes. Se concentró en mantener su voz firme, un pequeño triunfo en medio de la confusión. Al reanudar la presentación, luchó con la necesidad de cerrar la brecha que su pasado había creado. Intentó dejar de lado las inseguridades que le susurraban al oído que su mentora la iba a juzgar. La presentación avanzaba, y mientras sus palabras se desenvolvían, la mirada de la mentora no hacía más que intensificarse. Mariana se dio cuenta de que los demás en la sala estaban tan intrigados por la dinámica entre ambas que su atención se estaba desvaneciendo. Fue en ese momento que la mentora alzó la mano para interrumpir, pidiendo la palabra. Mariana, siempre has tenido un fuego interior que pocos poseen, pero ahora parece que has dejado que las dudas y las viejas heridas te obsesionen, dijo, su voz cortante pero sincera. Los ecos de esas palabras resonaron en el espacio donde la seguridad que había construido empezaba a desmoronarse. Se vio obligada a enfrentarse a la verdad que había tratado de enterrar. Mientras su mentora seguía hablando, Mariana recordó los momentos en que había sentido que sus habilidades eran insuficientes y que siempre vivió a la sombra de las expectativas ajenas. Este nuevo reto era un espejo que reflejaba no solo su crecimiento, sino también sus cicatrices aún no sanadas. Al llegar la presentación a su clímax, un silencio incómodo se apoderó del ambiente. La tensión era palpable. Mariana decidió arriesgarlo todo al mirar a su mentora a los ojos y abrir su corazón. Con una voz resuelta, admitió sus miedos y cómo había luchado contra su propia inseguridad. Compartió que su decisión de colaborar con su antiguo rival no solo era un desafío estratégico, sino un paso hacia la reconciliación con su propio pasado.
El efecto fue inmediato. La sala se llenó de un murmullo de sorpresa, seguido por una nueva atmósfera de comprensión. Su vulnerabilidad había logrado transformar la interacción, convirtiendo un momento de confrontación en un espacio de apoyo y colaboración. Sin embargo, el gesto valiente de Mariana trajo también una nueva tensión. Su mentora, visiblemente emocionada, reveló que había vuelto no solo para retomar el contacto, sino para ofrecerle una oportunidad inesperada en un proyecto transformador. El dilema se presentaba ante ella de nuevo. Mariana debía decidir si aceptaba el camino que la mentora le ofrecía, que implicaba una plena inmersión en una cultura de trabajo que la había sido familiar, orillándola a confrontar los viejos temores que había dejado atrás. Mientras el silencio en la sala se hacía elocuente, Mariana supo que se encontraba al borde de una nueva y decisiva etapa en su vida. La decisión estaba en sus manos, y mientras su mente debatía sobre los beneficios y riesgos, sopesando cada camino posible, una pregunta resurgió en su interior. ¿Estaba lista para cerrar la puerta a su pasado definitivamente, o era hora de reintegrar esas experiencias en su nueva realidad? En medio de esa revelación, un nuevo reto alzaba su voz dentro de ella, exigiendo respuesta. Mariana sintió cómo el tiempo se detuvo en la sala. Los murmullos que la rodeaban se desvanecieron, y la atmósfera pesada la envolvió como un manto. Observaba a su mentora, quien había sido la brújula de su carrera, la que había encendido la chispa de su pasión. Pero ahora, ante la incertidumbre que su presencia arrastraba, sintió que esa chispa podría apagarse. La experiencia reciente la había transformado. Había reclamado su espacio, su voz. Incluso había comenzado a construir puentes con su antiguo rival. Todo eso amenazaba con desmoronarse en un instante. Con el temblor de su voz, Mariana se vio obligada a confrontar sus propios temores. Sabía que no podía ocultar su progreso ni la lucha que había emprendido desde su regreso. Así que, con un giro de valentía, habló sin reservas. Explicó lo que había aprendido durante aquellos meses en el extranjero, el valor del trabajo colaborativo, la fuerza que surge de la vulnerabilidad y cómo su camino se estaba redefiniendo al aprender de su propio legado. Con cada palabra, sentía que una pesada carga se desvanecía. No solo estaba defendiendo su experiencia ante su mentora, sino que se estaba defendiendo a sí misma. La sala estaba en silencio, pero hubo un clic. Las miradas de duda que antes dominaban ahora se intercambiaban por algo más: comprensión. La habilidad de Mariana para abrirse había puesto de manifiesto no solo su crecimiento personal, sino también el potencial de lo que podía lograr junto a su rival. Mientras hablaba, los rostros de sus compañeros mostraban curiosidad, respeto e incluso admiración. Cuando terminó de hablar, la sala permaneció en un silencio reverencial. Su mentora, visiblemente conmovida, asintió con una mezcla de orgullo y sorpresa. «Has crecido más de lo que imaginas, Mariana. No puedo negar que veo en ti la estudiante que un día conocí, pero también veo una líder emergente». Sus palabras resonaron en el aire. Era el reconocimiento que Mariana había estado anhelando. Con ese empujón, Mariana sintió que su confianza se cimentaba aún más. Así que, sin dudarlo, dio un paso adelante. «Acepto el proyecto que ofreces», anunció con firmeza, decidida a entrelazar lo viejo con lo nuevo. Sabía que eso significaba abrazar su pasado, que debía continuar desmantelando las inseguridades que aún persistían, a la vez que mantenía intacto lo que había construido con su rival. Era un desafío, pero había transformado el miedo en coraje. Cuando finalmente la reunión concluyó, no solo había reafirmado tanto su valor como su lugar en el ambiente profesional, sino que también logró unir la narrativa de su vida en una sola historia coherente. Había aprendido a mirar su legado familiar no como una carga, sino como un activo que podría enriquecer su futuro. La transformación que había empezado con la búsqueda de la verdad ahora se reflejaba en cada decisión que tomaba. Su ambición, energizada por las experiencias vividas, despertó un nuevo sentido de dirección en Mariana. Al salir de la oficina esa tarde, un resplandor de satisfacción la acompañó. Se sentía más fuerte y enfocada que nunca. El legado familiar que antes le pesaba como una losa se había convertido en una fuente de inspiración, una narrativa que deseaba reivindicar. Ahora tenía la confianza para abrirse a nuevas oportunidades mientras mantenía a las viejas heridas en su lugar.
listas para ser curadas, pero sin definir por completo quién era. Era el inicio de una nueva etapa, una donde Mariana ya no se veía solo como la inteligente del barrio, sino como la autora de su propia historia. Con claridad renovada, se dio cuenta de que el verdadero legado que deseaba dejar no solo guardaba relación con su historia familiar, sino con el impacto que podría generar a través de su trabajo y su vida. Desde esa jornada, Mariana no solo se enfrentó a los retos del día a día como una profesional, se enfrentó a sus incertidumbres internas, demostrando que cada paso que daba era uno hacia un futuro que deseaba construir con pasión y autenticidad. El pasado había dejado huellas, pero no había dictado su futuro. Estaba lista para abrazar el viaje de reconciliación con su historia, escribiendo cada día la próxima página de su legado. No dejen para mañana lo que pueden compartir hoy, queridos seguidores. Este es el momento de mostrar su apoyo a nuestro canal. Suscríbanse inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir creando contenido. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Su apoyo es crucial y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estar con nosotros. Hagamos esto juntos.